La primera vez que yo cito a un autor corporativo, debo colocar el nombre corporativo. En este caso, el año de por ejemplo, ¿cómo quitaría yo entonces a la guía? La primera vez. Correcto, sí señor. Y a partir de la segunda cita ya puede colocar directamente bien. O por ejemplo, si ustedes quieren citar un documento que es autoría de la universidad, la primera vez colocaré Universidad Cooperativa de Colombia, entre paréntesis, UCC y el año, y ya a partir de la segunda cita puedo colocar directamente UCC. ¿Bien? Esto también aplica para cuando uno está utilizando vocablos o términos muy técnicos que tengan abreviación. Por ejemplo, en el campo contable, nosotros generalmente utilizamos estas abreviaturas para las normas internacionales. Entonces, ustedes, por ejemplo, si van a hablar de las MIR, la primera vez que mencionen a las MIR, deben colocar el nombre completo. Normas internacionales, información financiera, y a partir de la información, ahí sí ya pueden utilizar MIR. Porque eso es importante, porque ustedes no pueden asumir que todo el mundo conoce que es una MIR. Entonces, si no presentan el nombre completo, al menos la primera vez, pues el lector o la lectora va a quedar perdido. Entonces, cada vez que ustedes vayan a utilizar abreviación, no olviden que la primera vez deben presentar el nombre. Ahora bien, hay casos en los que uno, por ejemplo, tiene algunas citas que buenas noches, Lisette, Camila, buenas noches, ¿cómo están, señoritas? Buenas noches, profe. Bueno, señoritas, entonces vamos a empezar el día de hoy porque pues el tema apremia y pues hay bastante que ver, entonces vamos a empezar de una vez y pues que los compañeros se vayan conectando, ¿listo? Entonces, hace unos segundos yo les envié a ustedes al grupo unas fórmulas que son las que nosotros vamos a utilizar en la ley del coseno, ¿cierto? En la clase anterior, en la explicación anterior, nosotros vimos la ley del seno, ¿cierto? Y antes de eso, pues nosotros habíamos visto razones trigonométricas. Recordemos que las razones trigonométricas nosotros las utilizábamos para solucionar triángulos rectángulos, ¿cierto? Que la característica de estos triángulos es que uno de sus ángulos era igual a 90 grados, ¿cierto? Entonces, para eso utilizábamos las razones trigonométricas. Cuando ya tenemos otro tipo de triángulos, ¿cierto? Triángulos que ya no son, pues, rectángulos, valga la redundancia, entonces nosotros utilizamos la ley del seno y la ley del coseno. La vez anterior vimos la ley del seno y el día de hoy, pues, vamos a ver la ley del coseno. ¿Qué característica o qué función tiene la ley del coseno? La ley del coseno se aplica en dos situaciones. Cuando nosotros tenemos dos lados, ¿cierto? Y el ángulo que se forma dentro de ellas, o cuando nosotros tenemos los tres lados de, mi triángulo, ¿cierto?
Entonces vamos a empezar de una vez con un ejercicio. Yo creo que ustedes acá ya están viendo mi pantalla. Vamos a solucionar este ejercicio que tengo acá y dice, dos remolcadores que están a 120 pies. Recordemos que pies es una medida de longitud, ¿cierto? Del sistema americano, que mide aproximadamente 30.3 centímetros. Entonces vamos a trabajar en pies, que no va a afectar nuestro ejercicio. Entonces, que están a 120 pies uno del otro. Tiran de una barcaza como se muestra. Si la longitud de un cable es de 212, ¿cierto? La otra, digamos la que tengo punteada es de 120, 212, y la longitud del otro es 230 pies, encuentre el ángulo formado por cada cable. Es decir, me está preguntando hallar estos tres ángulos que tengo acá, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros tenemos este tipo de triángulo, ¿cierto? Nosotros nombramos en minúsculas los lados y en mayúsculas los ángulos, o con alfa, beta y gamma. Entonces vamos a nombrar en cualquier orden. Por ejemplo, este va a ser, voy a ponerlo en azul, en negro, este va a ser A, ¿cierto? Este va a ser B y este va a ser C, ¿cierto? Dicho eso, entonces recordemos que el ángulo es el opuesto al lado en el que estoy. Es decir, que si yo tengo este como el lado A, quiere decir que este de aquí va a ser el ángulo A. Este es el lado B, entonces este que se proyecta aquí va a ser el ángulo B, perdón porque el ángulo siempre lo ponemos en las esquinas, B, y este de aquí va a ser el ángulo C. Dicho esto, entonces voy a borrar acá esta parte para ganar tablero y vamos a resolver en este espacio ese ejercicio. Como les decía, la ley del coseno se utiliza para calcular ángulos, para calcular cuando nos dan los tres lados como es en este caso. Para ello, recurrimos a las ecuaciones que les envié, ¿cierto? Y como no tenemos ninguno de los ángulos, entonces podemos empezar calculando cualquiera de ellos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta, por lo menos si vamos a empezar en orden, la función me dice que, o la fórmula me dice que A, o sea, el ángulo, es igual al coseno a la menos 1. Ya ahorita les indico cómo calcularlo en la calculadora. ¿De qué? De B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado. Recuerden que estos tres son lados, ¿cierto? Cuando están en minúsculas son lados. Sobre 2 veces B por C. ¿Esta fórmula de dónde sale? De la fórmula inicial que me dice que A es igual a B al cuadrado más C, sí, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Entonces, después de un proceso de despejar, ¿cierto? Como necesitamos hallar es esta. Después de un proceso de despejar, llegamos a esta fórmula de acá, ¿cierto? Y hacemos lo mismo para las otras dos. Entonces, vamos a calcular primero esta de acá, porque pues ya tenemos todos los valores de acá. Entonces, decimos que A, en mayúscula, porque recuerden que es el ángulo, es igual a coseno a la menos 1 de estos valores. Entonces, B es 230 al cuadrado más C, que es 120 al cuadrado, menos A, que es 212 al cuadrado, sobre 2 veces, o 2 por B, 230 por 120, ¿cierto? Y ya tenemos todos los valores que necesitamos para hallar A. Entonces, cogemos estos valores
Y en la calculadora, entonces préstenme atención, voy a dejar de compartir la pantalla acá. Entonces, simplemente reemplazamos acá. En la calculadora nos vamos y le damos Shift y la tecla coseno. Entonces ya ahí me aparece un coseno a la -1, ¿cierto? Importante cuando lo vayan a hacer, abrir doble paréntesis y ponemos los valores 230, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Ahí creo que se va viendo, más 120, elevamos al cuadrado, menos 212, elevamos al cuadrado. Ahí tenemos los tres primeros valores de la línea de arriba. Cerramos una vez el paréntesis, ponemos la división, volvemos a abrir paréntesis y ponemos 2 por 230 por 120 y cerramos doble vez el paréntesis, ¿cierto? Abrimos 2, cerramos 2. Qué pena, chicas, me sacó de la reunión. Creo que se fue mi internet. Entonces les decía, en la calculadora hacemos esa operación y como resultado me da 66,1 y eso ya está en grados. Entonces, ya con esto tenemos el primer valor de, de mis ángulos. Entonces ya aquí lo voy a poner en azulito, no, en verde, que estábamos escribiendo con verde. Ya sabemos que el ángulo A vale 66,1 grados. ¿Listo? Vamos a hallar ahora, de la misma manera, otro de los ángulos, ¿cierto? Podemos hallar B o podemos hallar C. ¿Listo? Entonces vamos a hallar B, lo voy a poner aquí debajo, y lo hacemos de la misma forma que hicimos el anterior, pero pues ahora con los valores de B. Entonces B es igual a coseno a la -1 de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 veces A por C. Y entonces reemplazamos acá, voy a poner todos los valores, coseno a la -1 de 230 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 212 al cuadrado sobre 2, perdón, aquí la embarré porque estoy poniendo los valores que no son. Discúlpenme. Aquí, entonces, A al cuadrado es 212 más C al cuadrado, 120, menos 230 al cuadrado sobre 2 por 212 por 120. ¿Listo? Y en la calculadora hallamos el resultado de B. Entonces, hacemos el mismo proceso anterior, Shift, coseno a la -1, abrimos doble paréntesis, ¿listo? Y ponemos 212 al cuadrado más 120 al cuadrado menos 230 al cuadrado, dividimos, perdón, cerramos el paréntesis, dividimos, abrimos paréntesis, 2 por 212 por 120 y cerramos doble vez el paréntesis. Esto nos da un ángulo de 82,7 grados. 82,7 grados. Y ya hemos calculado 2 de los 3 ángulos.
Con las otras fórmulas que les envié ahí, podemos hallar más fácilmente el ángulo que nos falta. Entonces voy a poner aquí en verde el 82.7. Y entonces tenemos que el C lo podemos hallar como 180 grados menos A menos B. Entonces sabemos que C es igual a 180 grados menos 66,1 menos 82,7 grados. Entonces C es igual a... Un segundo. 180 menos 66,1 menos 82,7. Y esto nos da que el tercer ángulo mide 31,2, ¿cierto? Necesitamos solamente calcular 2 y el tercero lo sacamos con la ecuación que nos dice que todos los triángulos miden 180 grados. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ya con esto nada más terminamos nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, niñas? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No. Me gustaría, chicas, que ustedes trataran de hacer este cálculo en su calculadora para ver si les da, porque a veces el coseno a la menos 1 pone problemas. Entonces, por favor, intenten, una, por lo menos puede ser Lisset, haga el A, y Camila haga el B. ¿Listo? Háganlo en su celular, en su calculadora. Recuerden que ponen coseno, abren doble paréntesis, ponen lo de arriba, cierran un paréntesis, dividido, abren paréntesis, ponen lo de abajo y cierran doble vez. Entonces, por favor, intenten hacerlo para que cuando vayan a hacer ustedes su ejercicio, pues les vaya a quedar bien y no queden perdidas. Entonces, por favor, háganlo, chicas, y yo las espero un segundito. Entonces, yo voy a mi artículo de revista y en esta información bibliográfica encuentro que el año de publicación es 1990. Entonces, ya conociendo el año, yo me dirijo a Word, ubico el recuadro que dice año. Profe, ya hice el primero y sí da el resultado. ¿Listo? ¿No tuvo problemas entonces con utilizar coseno a la menos 1? Tome, Ramón. Ah, bueno, listo. ¿Camila lo pudo hacer? ¿Intentó hacerlo? Sí, profe. ¿Y le dio el de abajo o todavía no ha terminado? Sí, de arriba. El de abajo. Listo, bueno, entonces, ¿claro este ejercicio, niñas? Sí, profe. Vale, listo, perfecto. Entonces, vamos a realizar otro ejercicio. Entonces, recuerden que la grabación queda. Yo le estaba tomando la foto para ahorita enviárselas cuando termine la clase. Les envío el ejercicio resuelto al grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar. Les voy a compartir aquí nuevamente pantalla y vamos a ver el ejercicio que vamos a hacer. Y acá es el título del artículo que tiene datos relacionados con la prueba. Fíjense que me pide el nombre. Vamos a realizar el ejercicio 6, donde dice en el siguiente mapa escala se encuentran las siguientes diferentes lugares, ¿cierto? Entonces tenemos un triángulo, voy a volver a borrar, acá, y allá en la esquina derecha voy a realizar el triángulo como se ve allá. Obviamente entenderán que no me puedo poner a hacer el mapa, ¿cierto? Pero entonces vamos a realizar el triángulo.
acá, acá y acá. ¿Listo? Entonces tenemos 3 puntos importantes en el mapa. Dice Denver, dice Niágara, o sea, cataratas del Niágara, cataratas, y aquí abajo tenemos Orlando. ¿Listo? Medidas que me dan unos valores en milímetros. ¿Listo? Entonces, me dan 273 milímetros, me dan 235 milímetros y me dan 178 milímetros. Pregunta, ¿este ejercicio se parece al ejercicio anterior? ¿O no? ¿O es diferente? Se parece. Si se dan cuenta, es lo mismo porque me están dando los 3 lados y me están pidiendo los ángulos, ¿cierto? Entonces, los ángulos, entonces son estos 3 que tenemos acá, ¿cierto? Y los vamos allá, ¿vale? Entonces primero les damos unos nombres, digamos ahora que este es A, que este es B y que este es C, ¿cierto? Entonces para eso buscamos los ángulos que son los opuestos. Entonces el ángulo A es este de acá, el ángulo B es este de acá y el ángulo C es este de acá, ¿cierto? Los opuestos. Entonces, calculamos, por favor, niñas, lo van haciendo mientras yo lo hago. Hacen las mismas fórmulas 2 veces. Si lo quieren, lo pueden hacer con A, con B o con C. Lo hacen 2 veces y luego, al final, hallamos el tercer ángulo que nos falta con, sabiendo que la suma de los 3 ángulos es 180 grados. ¿Listo? Entonces lo voy a ir haciendo, ya no me voy a detener tanto para que por favor entiendan por qué no me detengo tanto, sino simplemente lo voy a hacer y ustedes me van comprobando y si pueden me van diciendo los valores de respuesta para apurarnos un poquito. Entonces vamos allá, en esta ocasión B y C. Entonces B es igual al coseno a la menos 1 de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 veces A por C y ya. Entonces tenemos que B es igual, entonces B es igual a coseno a la menos 1 de A, que vale 273, no voy a poner los milímetros, después al final los ponemos, 273 al cuadrado más C, que vale 235 al cuadrado, menos B, que vale 178, sobre 2 veces por A, que es 273, por C, que es 235. Entonces, por favor, me regalan el resultado de esto. Coseno a la menos 1, entonces recuerden que tienen que abrir doble vez paréntesis, coseno a la menos 1 de 273 al cuadrado más 235 al cuadrado menos 178 al cuadrado, cierran paréntesis dividido, abren paréntesis, 2 por 273 por 235, cierran 2 veces y ya obtenemos el ángulo. ¿Cuánto les dio? 40.1. 40.1.
Mire, si se dan cuenta, ahí vamos a hacer una cosa porque nos dio 40.15, ¿cierto? Entonces, este número me afecta en algo, este 5. Y hay un tema muy importante que mencioné antes. Recuerden que los aproximamos, entonces como está más hacia la cifra superior, a este me lo aproxima a 40.2. ¿Listo? Estos son, ¿qué unidades o qué tiene esta B? Mil- ¿Segura? Ese es un problema porque quiere decir ¿Qué estamos hallando? que el enlace está ángulos grados. Los grados, ¿cierto? Entonces, esto aquí son grados. Ahora, vamos a hallar C. ¿Listo? Entonces, C es igual a coseno a la menos 1 de A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2 veces AB. Entonces, esto es igual, C es igual a coseno a la menos 1 de, entonces, tenemos A, que es 273 al cuadrado, más B, que es 178 al cuadrado, menos 235 al cuadrado, cerramos, y aquí abajo es 2 por 273 por 178. Entonces, ¿C cuánto nos dio? 58.35. Bueno, 58.35. Y si se dan cuenta, tenemos este 5 acá, entonces aproximadamente esto es 58.4 grados. 58.4. Ah, qué pena, ya le pongo el grados. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto así, ¿cierto? Simplemente nos falta hallar el tercer ángulo, ¿cierto? Que sería A. Entonces, A lo calculamos como 180 grados menos 40.2 grados menos 58.4 grados. Entonces, A es igual a ¿cuánto, niñas? 81.4 grados. 81.4 grados. Y ya tenemos entonces aquí los tres valores, los voy a poner. A es igual a 40.2. B es igual a... mentiras. Este es B. B es igual a 40.2 grados. C es igual a 58.4. Y A es igual a 81.4 grados. ¿Listo? Permítanme, le tomo foto nuevamente. Pero no en la citación, María, sino en la lista de referencias, que es la que va al final del documento. La cita. Vamos a ver entonces, voy a compartir un momentico pantalla acá, ¿cierto? Vamos a hacer algo adicional que no tendríamos que hacer, o sea, que ustedes no tienen que hacerlo, pero pues de todos modos nos sirve para, pues saber cuando nos encontremos con problemas de este estilo. Por ejemplo, ahorita que a ustedes se les viene el ICFES, ¿cierto? Entonces, mire, el punto P me dice que si el automóvil parte de Orlando, ¿cierto? O sea, de abajo, parte de Orlando y da toda la vuelta, o sea, sube a las cataratas del Niágara, va a Denver y vuelve a Orlando, ¿cuántos milímetros recorre?
Entonces, ¿qué fórmula tenemos que utilizar ahí? Vamos a utilizar la fórmula del perímetro. El perímetro de un triángulo es sumar sus tres lados. Entonces, el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Entonces, el perímetro para este caso va a ser igual a 178 milímetros más 235 milímetros más 273 milímetros. Y hacemos la suma de esos tres valores. ¿Cuánto nos da, chicas, perdón? Eso nos da 300, 400, 500... 686. 686 milímetros. Entonces, eso quiere decir que, ¿cómo es que se llama? Espérenme. Se llama, entonces la respuesta sería, el automóvil recorrió 686 milímetros en el mapa. Claro ahí, chicas, ¿por qué hallamos ese valor? Sí, señor. Listo. Sí. Espérenme, yo le tomo foto a esta parte y creo que alcanzamos a hacer un último ejercicio. Profe, podría hacer un ejercicio que haya, o sea, que tenga dos lados y un solo ángulo. Sí, señora. Vamos a hacer la primera parte de este ejercicio. Espérenme, voy a borrar. Voy a mostrarles acá. En este ejercicio, en el séptimo, si ustedes se dan cuenta, en el séptimo dice, un municipio requiere construir un puente que conectará con un túnel bajo una montaña. Entonces, solamente vamos a hallar. Si vemos, aquí tenemos que hallar dos triángulos, pero este primero, el que conecta el túnel acá, vemos que tiene un triángulo que mide 15 de lado, 13 de lado, y el ángulo que está en la mitad mide 102. ¿Listo? Entonces vamos a realizar ese triángulo que está ahí. ¿Listo? Entonces me dice que un lado mide 15 metros, el otro lado mide 13, y el ángulo que se forma entre ellos dos mide 102 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está pidiendo este ejercicio? Nos está pidiendo la distancia de del tercer lado que no conocemos, ¿cierto? Es decir, si este fuera el punto A, voy a poner aquí en negro, si este fuera el ángulo A, quiere decir que me están pidiendo hallar el lado A. Entonces, vamos a hallar ese lado A que nos hace falta. ¿Listo? Entonces, empezamos. Para hallar el lado A, la ecuación me dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A, perdón, de A. Entonces, A al cuadrado es igual. B, entonces digamos, si este es A, este sería B y este sería C. Entonces, B es 13 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 13 por 15 por el coseno de A, que vale 102 grados.
¿Listo? Vamos a hacer la operación por partes. Entonces, háganme un favor. Eleven al cuadrado 13 más 15 al cuadrado y me dicen cuánto les da. Que se presente todo entre paréntesis puede ocurrir o bien cuando sea más de 40 palabras. ¿Cuánto les dio? Cuando sea menos de 40 palabras. ¿Qué es lo que diferencia esto? ¿Cuánto les dio? 394. 394. 394, ¿cierto? Ahora vamos, menos esta parte de acá. Entonces, lo mismo, 2 por 15 por 13. Por lo anterior, ¿cuánto era? Paréntesis, 991 plantea. 390. 390. 390 coseno de 102. ¿Listo? Entonces, volvemos a poner el valor de 394 y realizamos ahora 390 coseno de 102. Nos da menos 81,08, ¿cierto? Sí, señor. Como ese resultado nos dio menos, pero aquí tenemos otro menos, ¿cierto? Quiere decir que esa operación nos va a dar más 81,08. Y simplemente sumamos 394 más 81,08. Y nos da 475.08. 475,08 metros. Y si se dan cuenta, ahí completamos los 3 lados de mi triángulo y ya me quedaría haciendo falta hallar uno de los dos ángulos, como ya los hallamos, y despejamos para hallar el tercero. ¿Claro, niñas? Profe, una pregunta. ¿Por qué se utilizó el 390 con el cos 102? Yo lo pude haber hecho derecho. Yo pude haber hecho menos 2 por 13 por 15 por coseno. Pero pues para mostrarles como un poquito más paso a paso, por eso lo hice así. Pero ustedes pueden hacer menos 2 por 13 por 15 por cos 102 y les tiene que dar exactamente lo mismo. No tiene ninguna implicación. Como les dije, pues solamente lo hice así para poderles explicar. ¿Sí? ¿Sí, Lizeth? Sí, profe. Vale. Listo, chicas. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Espero que con esto les quede más claro. Y por favor, entonces, vamos a dejar la fecha de entrega para el 10. Entonces, vamos, perdón, dejémoslo para el 6. Para el viernes 6 de noviembre. ¿Listo? Para esa fecha, la entrega de la actividad número 2. ¿Listo? Tenemos que dejarlas más corticas para que nos rinda el tiempo con las 3 que nos faltan. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz noche, chicas, y espero les haya servido la explicación. Gracias, profe, igualmente. Feliz noche. Chao. Gracias. Chao.